es familiar, apto para todas las edades, puede contener escenas de sexo o de violencia. Se recomienda ser visto en compañía de adultos. Puedes activar tu closed caption. Cuando a Cristian le diagnosticaron trastorno de ansiedad y depresión, como es costumbre, gran parte de los pacientes que por primera vez se enfrentan a esta patología fue negar que algo así estuviera en su vida. Sí, es muy normal que a veces la fragilidad humana nos lleve a rompernos. No solo somos vulnerables a los golpes, la vida en muchas ocasiones maltrata, y eso ni siquiera depende de la voluntad del ser humano. Aquello de aguantar o ser resiliente también tiene su límite. Los primeros síntomas de Cristian lo llevaron a aislarse. Fue casi como convertirse en un ser asocial. A veces esto que nosotros tenemos, estos diagnósticos, nos hacen como que muchas personas se alejen. Entonces he empezado a tener como algunas dificultades, soy muy poco sociable, entonces todo esto ha llevado a que de repente yo diga como que bueno, busquemos algo en Pereira. Empiezo a buscar en Pereira así de la nada, me sale una oportunidad laboral. Y todo se da súper rápido, vengo a la entrevista y en 2 días ya me estaban diciendo empieza a trabajar, entonces fue así como de la nada. No estaba contemplado, sin embargo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida después de mucho tiempo y después de muchas decisiones. Digamos que Cristian Orozco estaba en una etapa súper complicada, súper difícil, entonces digamos que este cambio le ha servido para su vida, le ha servido para su entorno. Las manifestaciones de los trastornos mentales, especialmente los asociados a la depresión, conllevan a profundos estados de tristeza y melancolía, como lo definieron hace centenares de años los filósofos griegos. La sensación que expresan quienes la padecen es que se resquebrajan por dentro. Las grietas que se forman en el interior del ser llegan a un punto que se convierten en insoportables. La sensación de malestar es intensa, y lo que es peor, a cada paso que se da en la cotidianidad, esa sensación es una compañera inseparable. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria, durante un periodo de algunas semanas o más. Una ruptura amorosa fue el desencadenante del trastorno para Cristian. Muy seguramente ya estaba predispuesto a padecerlo, pero en gran parte de los pacientes con alguna enfermedad mental, el detonante familiar marca el punto de partida ya consciente sobre la alteración. Ahí fue donde me di cuenta que tenía un problema. Ahí fue donde yo digo, bueno, tengo que aceptar que tengo un problema, tengo que ir al psicólogo para que me diga, bueno, qué es lo que pasa, porque, bueno, ese es mi trabajo. Y si yo empezaba a odiar a las personas, entonces imagínense cómo iba a ser mi trabajo, me iban a salir despidiendo y pues ahí sí se acababa todo. Entonces así fue que comenzó esto. Decido ir al psicólogo. Pensé que era una sola vez, yo dije, bueno, tenemos como somos ignorantes frente al tema, creemos que vamos a ir al psicólogo y nos va, digamos que con una charla ya, todo se va a curar. En realidad las cosas no son así. Entonces eso era lo que tenía en mi pensamiento. Voy, me deshago con el psicólogo, él tiene una varita mágica que me dice, no, Cristian, ya estás bien, no sé qué, pero las cosas no son. Entonces me empieza como a remitir con psiquiatría y bueno, ahí es donde se desarrolla todo eso. El psiquiatra me diagnosticó trastorno de ansiedad y depresión. Hay una insoportable sensación de querer que todo acabe, que el presente desaparezca, que el instante deje de ser eterno. Es un displacer que roe las entrañas. Se deja de dormir, ya no hay paz ni oasis posible, relatan quienes sufren de depresión. No se pueden desconectar de sus pensamientos, no escapan del malestar. En las causas principales aparecen las transmisiones de padres a hijos. Esto puede deberse a los genes, comportamientos aprendidos en el hogar o su entorno.
La depresión puede ser desencadenada por un hecho estresante o infeliz en la vida. Frecuentemente, se trata de una combinación de estos factores. El tema de conocer, de hablar, de socializar, me fastidiaba terrible. Todo el tiempo era... De hecho, yo viví mucho tiempo en Cali, muchos años allí, y no tengo amigos. Porque era como que, ven, te voy a presentar o vamos a salir. No, qué pereza, no quiero. Literal me daba fastidio. Entonces, digamos que obviamente tenía una relación sentimental, quería a esta persona. No sé ahí qué, digamos, que respetarle, por qué no aborrecer a esta persona, por qué no aborrecer, porque pues habían personas también allegadas, obviamente, que adoraba con mi alma y que adoro aún con mi alma, pero entonces no sabría cómo decirle que por qué con estas personas no desarrollaba como ese tipo de fastidio, porque pues vivíamos juntos, estábamos juntos todo el tiempo y con esta persona y con sus alrededores no se desarrollaba ese tipo de cosas. La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo. Asimismo, considera que su frecuencia aumentará en los próximos años y que pasará del cuarto puesto al segundo en esa lista de enfermedades que generan más incapacidad. La depresión es la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Cerca del 20% de las personas padecen a lo largo de su vida una depresión. El 70% de estos pacientes con depresión son mujeres y puede sufrirse una depresión a cualquier edad. Y obedece a un conglomerado de factores genéticos, ambientales, que están produciendo los síntomas por la vulnerabilidad que está adquiriendo la persona, ¿sí? Muy relacionado con su estilo de vida. Ahí las recomendaciones de tratamiento, ¿cuáles son? Mire, lo mismo, es ver la intensidad, el gradaje, todo, a ver cómo se va a abordar, qué factores de su estilo de vida son intervenibles, tiene sobrepeso o no. Tiene higiene del sueño, ¿no? Duerme bien o no. ¿Qué hace esa persona antes de dormir? Está pegada de un computador o de un celular cuando duerme, entonces se queja de insomnio, hay que mejorarle esos aspectos. ¿Qué come esa persona? ¿Comida chatarra? Hay que mejorar todo eso porque es que eso hace parte de lo que lo está enfermando, ¿sí? Y la propuesta farmacológica, si es al lugar, ¿no? Si esos síntomas son paroxísticos, es decir, usted en medio de su trabajo no aguantó y le tocó salir, ¿sí? A llorar o a que lo atendieran por urgencias porque creyó que era un infarto, ¿sí? Entonces hay que tratarlo porque lo incapacita, ¿sí? Eso también le puede ocurrir a usted en la casa, ya no aguantó el estrés de la casa y estalla en ira o se va, ¿sí? Entonces hay que intervenirlo y hay que ver y obedece a un desequilibrio, ¿sí? El trastorno de ansiedad en su expresión más genuina, ¿sí? Es lo más común de la psiquiatría, de la salud mental, ¿sí? Y es lo más relacionado al estilo de vida. El horizonte y su puesta de sol es la imagen diaria que veo desde el bauprés del buque donde surco mares y océanos. Me haré oficial de la Armada de Colombia. Portaré mi uniforme que brillará como mi proyecto de vida. Tu talento, personalidad y pasión. www.astemarino.armada.mil.com. Mi hijo es líder social. Mi hijo es empleado. Mi hijo es desmovilizado. Mi hijo es soldado. Mi hija es activista. Y el mío líder político. Mi hija es enfermera. Mis hijos defienden el paro. Mi hijo pertenece al SMAT. Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo. Síguenos en nuestras redes sociales como Canal Telecafé. Por su parte, el trastorno de ansiedad se define como un temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por otros. Este temor puede afectar el trabajo, la escuela y otras actividades cotidianas. Incluso puede dificultarle hacer y mantener amigos. Sin embargo, el trastorno de ansiedad social no tiene que detenerlo de alcanzar su potencial. El
tratamiento le puede ayudar a superar los síntomas. La ansiedad es probablemente el síntoma más frecuente en la esfera mental en el mundo, ¿sí? Es lo más frecuente y está del orden hasta el 60% a veces de la población. O sea que es un síntoma muy de la actualidad, muy de las sociedades actuales, ¿sí? Muy del funcionamiento actual de la sociedad, donde no hay horarios, donde se puede trabajar incluso en las noches, donde hay una conexión a todo, pues hay un uso de dispositivos móviles frecuente, un consumo de alcohol y sustancias frecuente. Entonces es una sociedad con un ritmo más acelerado. Entonces va apareciendo con mayor frecuencia ese síntoma, ¿sí? Y más si vemos que usted se pone a ver que en gran parte del mundo el sobrepeso ronda el 50% de la población. Entonces podemos decir que el estilo de vida de la población en general está muy afectado y comprometido, y en la esfera mental es de los primeros trastornos que ya comienza a aparecer como tal. Es decir, la ansiedad ya involucra varios síntomas, ¿sí? Y el más preponderante es como una sensación de que algo malo va a pasar, ¿sí? Y puede estar presente en un grado chiquito y crónicamente, entonces usted lo va viviendo y se acostumbra a vivir así, como puede aumentar si su estilo de vida empeora y las exigencias ambientales y pandemia, lo que sea, perdió su trabajo o su relación de pareja está difícil, o si se le dañó su carro y vale un plata. Entonces comienzan a acumularse cositas que van aumentando esos síntomas ansiosos, y ya el temor comienza a generarle a usted un malestar clínicamente significativo, le interrumpe actividades, tiene que suspirar, siente palpitaciones, comienza a sudar, el sueño se le daña, se siente cansado, comienza a sentirse triste o irritable sin saber por qué. Pero la respuesta está en eso, en todo un estilo de vida que de pronto descuidó hace muchos años o desde su infancia. Algunas personas con este trastorno no tienen ansiedad en los contextos sociales, sino que más bien tienen ansiedad de rendimiento. Es decir, sienten síntomas físicos de ansiedad en situaciones como cuando tienen que dar un discurso, participar en algún deporte, bailar o tocar un instrumento musical en un escenario. En las personas que son extremadamente tímidas, el trastorno de ansiedad social suele comenzar en la juventud. Este trastorno no es tan raro. La investigación sugiere que alrededor del 7% de las personas, particularmente en los Estados Unidos, están afectadas. Sin tratamiento, el trastorno de ansiedad social puede durar muchos años o toda la vida y puede llegar a impedir que una persona alcance su máximo potencial. Si esa persona antes era social y compartía con otros, y en el transcurso de la aparición de estos síntomas crónicamente fue cambiando, ya no le veía sentido, pues obviamente ese cambio en su forma de ser obedece a esos síntomas que lo están resguardando en su casa, que es donde más seguro se siente, porque pronto si sale siente que se va a enfermar o algo. Pero una persona que siempre ha sido introvertida, ¿sí? No hay por qué hacerle un diagnóstico, ¿sí? Simplemente es introvertida y disfrutará más de actividades en solitario o de pocas personas y no de actividades públicas, ¿sí? Entonces, y eso está en la gran diversidad de la población. Entonces usted ve que un ingeniero muy estudioso no necesita un auditorio grandísimo lleno de gente, sino un espacio solitario para desarrollar sus proyectos o teorías. Un comunicador social, pues obviamente sí necesita más contacto social y por eso tiene más habilidades, pero entonces eso hay que interpretarlo en el contexto de cada persona, ¿no? ¿Sí? Si es algo que apareció es de reciente aparición, cambió su forma de ser, o es que él ha sido así siempre, entonces no hay por qué intervenirlo porque simplemente es introvertido. La depresión se califica en 4 subtipos: depresión mayor, distimia, trastorno adaptativo y otros trastornos depresivos. En esa escala, la depresión mayor se da en síntomas depresivos intensos que aparecen en forma de episodios, con semanas o meses.
Pero el llevar una vida bajo el trastorno depresivo no aísla al paciente, ni mucho menos lo coloca en escenarios de disfuncionalidad, especialmente en sus asuntos profesionales o de creación. Escribir, por ejemplo, se ha convertido para nuestro protagonista en una de las aficiones que le ha permitido escapar de la rutina, pero a la vez dejar enseñanzas de lo que ha aprendido de su enfermedad. Wow, vale la pena todo esto. Vale la pena vivir cada momento y de repente empiezo como a... No sabía que tenía dotes de escritor. Empiezo como de repente a escribir lo que pasa en mi día a día. Escribía mucho cuando estaba triste, cuando me sentía depresivo. De repente un día me siento feliz, pasa algo en mi vida, me siento feliz y empiezo a narrarle esto al computador. Sentía que no me juzgaba, sentía que no me criticaba, simplemente me estaba escuchando, era lo único que hacía el computador. Entonces empiezo yo con una sonrisa así de esas que uno pone todo estúpido en mi computador, empiezo a escribir, a contarle como si él fuera una persona, a contarle todo lo que me pasó, porque estoy feliz. La depresión duele, y no es una metáfora. El sufrimiento no es una abstracción, hace mal. No es casualidad que los dos colectivos con mayor riesgo de suicidio, intentado o consumado, sean las personas con depresión mayor y quienes viven con dolor físico crónico. El sufrimiento continuo es insostenible. De allí la importancia de que el paciente y su círculo inmediato entiendan la génesis y consecuencias de un estado depresivo. Cuando te rodeas de las personas adecuadas, cuando estás con las personas indicadas, cuando te abres, cuando te mostras como verdaderamente sos, ahí es donde empieza a cambiar tu entorno. Ahí, cuando ya no estás encerrado en ti mismo, sino que tú te abres y sabes que esa es la persona indicada, sabes que esta fue, ya, se acabó la búsqueda, ahí la tienes enfrente, no la dejes ir, para no dejar ir a estas personas, y es necesario como que seamos nosotros mismos, ya, y ahí fue donde comprendí que vale la pena todo esto, vale la pena luchar y seguir. Tenemos un plan, sembrar 8 millones de árboles y 3 millones de alevines. Si deseas apoyar estas jornadas, en la página www.vallemasverde.com puedes encontrar más información y cómo participar. Cada semana publicaremos en redes sociales y canales institucionales de la CBC los avances de esta labor. Nuestro compromiso es hacer de nuestro departamento un valle más verde. CBC, más cerca de la gente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y en relación a la depresión, pues precisamente, hay diferencias dependientes del género que pueden ser explicadas en términos de los estereotipos de los roles sexuales. Si bien hay una mayor propensión a etiquetar a las mujeres con depresión, los hombres suelen ser diagnosticados cuando están con síntomas mucho más graves. El miedo a las consecuencias laborales y sociales que puede acarrear son fuerte motivo para no pedir ayuda. Pero una vez empoderado y superado los miedos y la vergüenza, se puede afirmar que ninguna persona, independientemente de su formación, oficio o profesión, está libre de la posibilidad de pasar por un problema de salud mental. La educación nos puede aportar muchas cosas, pero no inmuniza contra el sufrimiento. No aceptamos lo que tenemos. En ese momento lo único que yo les puedo decir es que sin duda alguna vale la pena vivirlo. La vida está llena de obstáculos, está llena de tropiezos, muchas veces nos vamos a caer. Bastantes porque esto no es fácil. Muchas veces vamos a encontrar en nuestra vida personas que no van a valorar, personas que nos van a hacer daño. Desafortunadamente nosotros tenemos como que el ser fuertes no se nos da mucho, ¿sí me entiende? Pero en ese momento lo que le puedo decir es que eso vale la pena. En algún momento estuve como esa persona, en algún momento también aborrecí la vida.
En algún momento intenté desaparecer. Lo hice, estaba como decidiendo sobre mi vida. Tengo poder sobre ella, obvio, porque es mi vida, pero no en ese aspecto. En ese aspecto creo que es lo que todos hacemos, decidir sobre eso. Entonces nada, para adelante. Esto es solo no voy a decir que es un bajón, no voy a decir que no se ponga triste, no le voy a decir que no llore. Es un proceso que todos tenemos que vivir. Y es lo que está haciendo ahora. Está bien, llora, grita, pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Solo en un espacio que posibilite y promueva ser responsable de uno mismo y de la propia comunidad, es posible abandonar el rol de enfermo y empoderarse. La psicoeducación, orientada a que se tome la medicación, es empoderadora. El empoderamiento es un proceso, mecanismo por el cual las personas, organizaciones y comunidades adquieren dominio sobre sus vidas. Pero especialmente, los elementos del empoderamiento en salud mental remarcan que empoderarse no es solo tener poder de decisión, sino que estas decisiones deben posibilitar efectuar cambios en la propia vida y en la comunidad. Lo más bonito de abrirme es que he encontrado personas maravillosas, personas que en realidad quieren estar acá y quieren escuchar y comprenden y no están todo el tiempo juzgando. Creamos como debido a ese muro, el que me estás diciendo, debido a ese muro que nosotros creamos frente a una sociedad, frente a un montón de personas, creemos que todos son iguales. No, me va a juzgar, me va a criticar, prefiero como que no abrirme y me encierro en mí mismo, y ahora que ya lo hago, tengo que también aceptar que no ha sido tan fácil, ¿no? Es como un paso a paso, es como un proceso que va también un poco lento, no es de que ya, ay no, soy el súper amigo de todo, no, siempre guardo como ese, pero con las pocas personas que me he abierto, he descubierto eso. Cuando eres tú mismo, cuando te abres, cuando decides darte la oportunidad, es donde llegan estas personas maravillosas que no conocías y que ni siquiera sabía que existían. Y es lo que está pasando ahora en mi vida. Conocer personas maravillosas fue a lo que me llevó y fueron las consecuencias de abrirme y de como que, bueno, necesito ayuda, ya necesito cambiar como esto. Eso fue lo que pasó. Y parte de ese activismo se puede ver reflejado en producciones artísticas o literarias. Es fundamental en los pacientes con alguna enfermedad echar mano de actividades que mantengan su cerebro en plena actividad. Eso complementa los pasos de la psicoterapia, la adhesión al tratamiento, pero ante todo, fomenta las ganas de tener una motivación para la cual todos los días enfrentar la vida bajo la mirada de una enfermedad del orden mental. Llega un momento en el que estoy donde mis abuelos no existe el internet, no existe televisión, no existe nada de eso, pero sí tenía mi computador. Entonces yo como que bueno, contémosle cómo me siento, contémosle todo lo que he pasado y todo eso, porque uno viene como que con muchos resentimientos, viene como con muchos traumas desde joven. Esto no es desde ahora, esto no se da ahora que tengo 23 años, no. Esto viene desde muy joven, estoy seguro. Entonces empieza así, de repente me siento como, quiero contarle a alguien todo lo que me está pasando, quiero contarle a alguien de todo lo que siento, de dónde viene esto. La única persona que no hay una persona exacta que lo va a entender todo. Simplemente me lo dije a mí mismo, pero a través de un computador. Y ahí es donde nace todo esto. Ya todos los días me levantaba y empezaba a escribir. Escribía cada cosa que me pasaba, mi diario vivir. He creado como unas páginas a las que luego lo llamé reciclaje. Reciclé lo que me servía, empecé a cambiar como el léxico y de ahí nace esto, de ahí nace el libro que estoy escribiendo. Nació en una crisis y creo que eso es lo más bonito también. Las pérdidas generadas por estos trastornos no solo son importantes en términos sociales, porque las enfermedades mentales también tienen un enorme impacto en la productividad de un país. Cuando el cuadro depresivo de una persona empeora, puede llegar incluso a perder el deseo de levantarse de la cama, de probar bocado, descuidar su vida, su apariencia y sus proyectos. La solución no es pedirle a la persona que salga de la cama. La depresión va más allá de tener la voluntad para recuperarse. Esta enfermedad mental no se mejora solamente con que la persona se sobreponga, se requiere ayuda profesional. En los momentos de crisis es donde uno renace, entonces es ahí donde tenemos que aprender
a amar la enfermedad. Es ahí creo que donde nos enamoramos. Exacto. De eso que estamos sintiendo. Porque es en ese momento donde empezamos a desenvolver como que todas estas habilidades, por llamarlo de alguna forma. Creo que alguien me dijo un día que somos somos seres especiales, no somos iguales al resto, aunque nos traten de enfermos y eso. Y creo que ahí aprendí a amar más mi enfermedad. Me justo encanta en ese momento. Eso, Cris, justo cuando dices enamorarse de la enfermedad, parece imposible, pero enamorarse de la enfermedad, los bajonazos te llevan a inspirarte y los altos te llevan a renacer. Me encanta. Súper.